Muchas gracias y muy buenos días a todos los aquí presentes y a todos los que nos acompañan a través de la radio, Cadena 3 Argentina y sus plataformas digitales. Hoy nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en calle Suárez de Figueroa, 507, de barrio Marqués de Sobremonte de esta ciudad de Córdoba. Como Iglesia Católica celebramos el Domingo de Ramos, con el cual finaliza la Cuaresma e iniciamos la Semana Santa, también llamada Semana Mayor. En este domingo conmemoramos la entrada triunfal del Señor en Jerusalén y debemos verlo como el momento para proclamar a Jesús como el pilar fundamental de nuestras vidas, tal como lo hizo el pueblo de Jerusalén cuando lo recibió y aclamó como profeta, Hijo de Dios y Rey. Los ramos de olivo son el signo por excelencia de la renovación de la fe en Dios. Se les atribuye ser un símbolo de la vida y resurrección de Jesucristo. Asimismo, recuerdan también la fe de la Iglesia en Cristo y su proclamación como Rey del cielo y de la tierra. Por ello nos preguntamos, ¿qué pensamos del Domingo de Ramos, donde todos proclamaban al Hijo de Dios con gritos de júbilo, diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor? Levantaron sus ramos y luego pidieron que lo crucifiquen. Es una invitación a pensar cómo nos podemos identificar en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo y particularmente en nuestra querida patria, alabando al Señor con nuestros actos o a punto de pedir que lo crucifiquen cuando vivimos con un desinterés frente a las necesidades de nuestro prójimo, con la esperanza de poder acompañar a nuestros hermanos y poder ser servidores en sus necesidades. Proclamando a Jesús nuestro Rey y Salvador, recibimos a nuestro Padre Obispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, quien en nombre de Cristo presidirá esta celebración y lo hacemos cantando. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Era un domingo allá en Jerusalén, Cuando en un burrito Jesús entra a padecer. todo el pueblo humilde lo salió a recibir. Y con entusiasmo comenzaron a decir: Arriba nuestro ramo cantando al Señor. arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración y que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidamos perdón al Señor por las veces que no sabemos reconocer su presencia amorosa entre nosotros. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo,
ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Pidamos a Dios que con su infinito amor y humildad nos permita participar de la pasión y resurrección de su Hijo. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la liturgia de la palabra. En la primera lectura del profeta Isaías, perseguido, insultado y despreciado, se lo muestra como figura de Cristo durante la pasión. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 21 que vamos a escuchar nos presenta la angustiosa llamada del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura, el himno de Pablo a los filipenses nos propone el ejemplo de Cristo, ser humildes y compartir para llevar una vida a la luz del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tocando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y prestándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, dejemos que la lectura de la Pasión penetre en nuestro ser y miremos a Jesús, el justo, que se siente solidario con toda la humanidad y carga sobre sí nuestros pecados. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarlo, diciendo: «Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías». Pilato lo interrogó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: «No encuentro en este hombre ningún motivo de condena». Pero ellos insistían: «Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y los acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a los jefes y al pueblo y les dijo: «Ustedes me han traído a este hombre, acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión, pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero la multitud comenzó a gritar: «¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás!». A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús. Pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene que volvía del campo y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús.
Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la explicación que nos hace llegar nuestro obispo de las lecturas que hemos escuchado. Queridos hermanos, como se nos ha señalado al comienzo de esta celebración, hoy, Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Santa, en la cual vamos a conmemorar el misterio pascual de Jesús, su muerte y su resurrección. Esa conmemoración postula nuestra participación, el dejarnos involucrar por los acontecimientos, el expresar nuestra adhesión al Señor que afronta todos esos sucesos. Para ello, entonces, tenemos que procurar contemplar, es decir, mirar con atención qué es lo que Jesús hace, sus gestos, y prestar también atención a lo que Él dice, a lo que Él enseña. En la primera lectura escuchábamos al profeta que decía que Dios despertaba su oído y que Él no se había resistido. Esa tiene que ser nuestra actitud. Frente al relato de estos acontecimientos, tener
bien abiertos nuestros oídos para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver que en los 4 evangelios hay una coincidencia fundamental respecto de los hechos que ellos relatan en relación a la pasión, a la crucifixión, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Y sin embargo, cada uno de esos relatos, siguiendo las intuiciones y los acentos que cada evangelista quiere subrayar, hay algunos detalles que son propios de su narración. Este año, en el ciclo de lectura, nos toca leer el relato según San Lucas. Acabamos de proclamar una versión breve de los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Y San Lucas, que es un hombre sumamente delicado y que está atento sobre todo a la mansedumbre del Señor, evita destacar algunos acontecimientos que son más bruscos, más violentos. Como decía, hemos escuchado un relato breve. Si nos fijamos en todo el relato, vamos a ver, por ejemplo, que cuando el Señor está en el huerto de los olivos, en Getsemaní, no aparece postrado como en los otros relatos, sino puesto de rodillas. Y también se señala que los discípulos, mientras Jesús oraba con intensidad, se quedan dormidos. Pero el evangelista dice, a causa de la tristeza, casi como para disculparlos. Y Lucas tampoco menciona el tema de que el Señor fue azotado. Detalles que señalan la delicadeza del alma de Lucas y cómo quiere relatar estos acontecimientos que son bruscos, violentos, dolorosos. Ahora, yo digo, fijémonos en algunos de esos detalles de este relato. En primer lugar, algo que está en el relato, pero no lo hemos proclamado en esta circunstancia. Durante la última cena, Pedro, el discípulo, promete a Jesús que lo va a seguir en cualquier circunstancia, hasta la muerte, si fuera preciso. Una actitud un poco presuntuosa de parte de Pedro. Jesús le advierte, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y de hecho, en la casa del sumo sacerdote, Pedro, quizá sobrepasado por los acontecimientos, desconcertado y con miedo, niega 3 veces al Señor. Y esto nos está diciendo a nosotros, a partir de la experiencia dolorosa del discípulo, que no tenemos que confiar en nuestras fuerzas, sino ponernos realmente en las manos del Señor, pedirle que Él nos ayude a ser fieles, fieles en todo momento, y a saber alejarnos de toda ocasión de infidelidad. Esto es un poco, digamos, la lucha, el combate de todo cristiano. Apartarnos de las ocasiones de infidelidad y permanecer siempre adheridos al Señor. La otra escena en la cual nos podemos fijar es la de las afrentas y agravios que afronta Jesús. Eso sí, lo acabamos de escuchar. En la casa del sumo sacerdote, las autoridades y la gente en general se burla de él y lo agrede. Ante Pilato lo acusan señalando una serie de falsedades.
Pilato lo envía a Herodes. Herodes tiene curiosidad por ver a Jesús, pero no un verdadero interés. Y como no satisface su curiosidad, también se burla de él y lo devuelve a Pilato. Y ahí, frente a Pilato, nuevamente siguen las acusaciones y el pedido de que sea crucificado. Y ahí nosotros vemos a Jesús en una actitud de paciencia, de ofrenda, de entrega. Él llega a abrazarse hasta el fin al designio de su Padre, que quiere que a través de esas circunstancias demuestre un amor sin vueltas hacia Dios y a sus hermanos. Y entonces, como dirá después el autor de la carta a los Hebreos, en virtud de esa ofrenda nosotros quedamos reconciliados y somos santificados. Porque Jesús, con su entrega generosa hasta el fin, repara todo pecado de toda época y de toda circunstancia. Y entonces, también aquí nosotros encontramos un ejemplo, un camino a seguir, en una actitud de paciencia, en una actitud que sabe agradecer esa entrega del Señor, en una actitud de ofrenda de las circunstancias que nos tocan afrontar en nuestra vida. Y cuando decimos una actitud de paciencia y de ofrenda, no queremos decir ni indolencia, ni pereza, ni resignación, sino que mientras vamos afrontando esas circunstancias, ponernos realmente en las manos de Dios y junto a Jesús hacer de nuestra vida una ofrenda a Dios nuestro Señor. Y así como la entrega de Jesús fue fecunda, la nuestra, asociada a la de Él, también será fecunda. Y después, la otra escena que nosotros podemos considerar es la actitud misericordiosa de Jesús. Hacíamos mención a lo que había visto, a lo que había vivido Pedro. También el evangelista San Lucas es el único que pone este detalle. Después que Pedro niega por tercera vez a Jesús, Jesús lo mira. Y Pedro entra dentro de sí, se da cuenta qué es lo que ha pasado y dice el evangelista, los otros también lo señalan, pero especialmente Lucas, saliendo lloró amargamente. Es decir, la mirada de Jesús seguramente tenía algo especial. El domingo pasado nosotros considerábamos esa escena cuando Jesús perdona a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. La gente la acusa. Jesús al final se pone de pie, mira a la mujer. ¿Alguien te ha condenado? No, Señor, yo tampoco te condeno. Una mirada dignificadora, misericordiosa, algo especial en la mirada de Jesús. Pedro se deja mirar, entra dentro de él